Primera de Pedro, capítulo 1, versos 1 al 5. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. ¿Qué tal si me acompaña a orar para que el Señor bendiga nuestros corazones y nos prepare para escuchar su palabra? Señor, gracias por tu palabra. Prepara nuestros corazones iluminándolos por medio de tu Espíritu Santo. Permíteme de igual manera a mí poder compartir y comunicar con claridad la verdad del Evangelio. Solamente tu verdad. Y que esa verdad pueda fortalecer y edificar a esta tu iglesia. Queremos colocar todo en tus manos. A su vez, queremos clamar por todas las circunstancias que pudieran estar rodeando. Clamamos por la cantidad de asesinatos que se han dado en nuestro país, pidiendo misericordia, sobre que todo, que tu gracia y el Evangelio pueda florecer aún en los lugares de dificultad y de adversidad y de pecado, y allí tu gracia pueda surgir y salvar vidas para la gloria de tu nombre. Rogamos por los familiares de todos los que fueron asesinados ayer en este centro o supermercado en la ciudad de Buffalo, en Nueva York. Que estés con esa comunidad, acompañándoles y sosteniéndoles en todo momento y en todo tiempo. De igual manera, aunque nosotros desconocemos totalmente todos los asuntos, sabemos que a todas luces hay un conflicto bélico en Rusia y Ucrania que no es parejo y que causa mucho dolor. Sostenga tu iglesia aquí en Ucrania, los que están tratando de con una pasión pastoral ayudar a su propia gente. Trae paz. Glorifícate, Dios. Tú eres el Señor que está por encima de todos los reyes. Y tú eres quien dirige la historia. Ponemos todo en tus manos. Ayuda a cada uno de los aquí presentes en medio de su tiempo de adversidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Puede tomar asiento. Vamos a tomar un tiempo de 2-3 semanas para estar mirando algunos pasajes bíblicos y luego, empezando el verano, iniciaremos una serie de sermones en el libro de Jonás. Y garantizo a estar sumamente interesante la misma. Pero hoy quiero mirar Primera de Pedro 1 al 5, porque los domingos pasados estuvimos hablando específicamente sobre los últimos versos del capítulo 24 de Lucas, sobre los encuentros del Jesús resucitado. Y vimos la forma en cómo Jesús, al resucitar, se encuentra con algunos de sus discípulos para tratar algunos de los dilemas más profundos de su vida. Hoy quiero mirar este pasaje que de igual manera habla sobre la bendición de la resurrección, una de esas dádivas y regalos que recibimos al reconocer que Jesús se levantó de entre los muertos y que Él vive. Ahora, eso aplicado específicamente a nuestras vidas. Hay dos eventos que cerraron la Segunda Guerra Mundial. Lo que se conoce como el día D o el desembarco de Normandía, o lo que se conoce como el día V o el día B, el día de la victoria. Entre ambos hubo un gran espacio de tiempo. Desde el día D, desde que los aliados desembarcaron en Normandía, la guerra empezó a ser ganada. El equipo o la milicia de Hitler o de Alemania empezaron a ser fuertemente derrotadas.
Y mientras se iba expandiendo la estrategia de los aliados, vez tras vez, territorio tras territorio, eran nuevamente recuperados. Pero no fue hasta el día V o el día de la victoria, casi un año después, donde la guerra por fin pudo culminar y el mundo celebrar el inicio de una posible paz. Pero incluso allí, luego del día de la victoria, habían algunos espacios que todavía se mantenían en combate. Y esta idea nos permite mirar específicamente cuando uno observa el testimonio de los soldados que habían sido encarcelados o tomados como prisioneros por parte del ejército alemán y cómo fueron poco a poco siendo liberados después del día D. De nuevo, el día D representaba ya prácticamente el inicio de una gran victoria. Pero ellos tenían que vivir entre una victoria iniciada en el conflicto y aguardar una victoria proclamada cuando al final el conflicto terminara. Y el creyente, tú y yo, en nuestro día a día, caminamos entre el día D, entre el día donde el Señor se encarnó, vino a la tierra a proclamar el evangelio, tomó la cruz en nuestro lugar y murió por nuestros pecados, resucitó de entre los muertos y ascendió al trono en las alturas. Y ese día, sentado en el trono, proclamó que era Señor sobre toda la creación. Pero desde ese momento, desde el día en que se entrona como rey de toda la creación, hasta el día en que regrese y de manera pública y abierta establezca su trono sobre toda la creación, entre la ascensión y la segunda venida, tú y yo nos encontramos. Ahora la pregunta es, ¿cómo vivimos entre el Señor que venció y todas las adversidades que nos enfrentamos día tras día? ¿Cómo vivir entre el poder que implica que Jesús está sentado en el trono y gobierna todo, frente al temor, a la muerte y a nuestra propia debilidad? ¿Cómo vivir entre estas dos realidades? Es exactamente eso lo que Pedro, ese discípulo de Jesús, ahora convertido en todo un pastor y líder de la iglesia, decide comunicarle a una congregación en plena persecución y dificultades. Él tiene el deseo de comunicarles a ellos cómo vivir entre la victoria de Dios y el día de su gran triunfo y victoria, cuando reine sobre toda la creación. ¿Cómo vivir entre esos dos tiempos? La respuesta de Pedro va a ser con esperanza. Ahora materialicemos eso un poco. Vamos a trabajarlo, vamos a empezar a escarbar para ver qué se refiere él con esa expresión de esperanza. Y ese es el tema de mi sermón, esperanza viva. Y aquí están los dos puntos de mi sermón para el que quiera anotar. El primero, vamos a mirar la situación presente de la iglesia. La situación presente de la iglesia. Luego vamos a acercarnos a la esperanza prometida. La esperanza prometida. Empecemos con la situación presente de la iglesia. Estamos en estos versos ante la introducción de una carta de Pedro a una iglesia en adversidad. Y esa iglesia en adversidad se encuentra caminando con mucha dificultad. Y pareciera, y esto es crucial, importante, que Pedro como buen pastor entiende que la mejor manera de responder ante las temporadas de adversidad y de dificultad que tú y yo podemos estar pasando y de seguro vamos a pasar, la forma de responder para este pastor es con una contundente y clara dosis de realidad. Este Pedro no es como muchos otros, no es un predicador que promete castillos de arena. Él no es alguien que está argumentando fantasías, no. Es un pastor con los pies bien puestos en la tierra, pero con su corazón inclinado hasta los tesoros celestiales. De manera que sus pies se anclan en la tierra. Él reconoce la adversidad y la complejidad de la vida nuestra, pero su corazón no se deja tentar por el pesimismo de la vida y con esperanza apunta al que ha vencido, es poderoso
para sostenernos, escucha bien, frente a cualquier circunstancia y adversidad que tú y yo estemos enfrentando o que tú y yo enfrentaremos en algún momento. Una dosis de realidad. ¿Y cómo Pedro hace eso? ¿Cómo nos brinda esa dosis de realidad? Lo primero que nos dice Pedro en esa explicación de la situación presente es que Pedro decide de alguna manera presentar la condición de los creyentes a los que Pedro le explica. Le escribe. Mira conmigo el verso 1, lo tienes ahí en el boletín observando. Mira conmigo el verso 1. Empieza Pedro, apóstol de Jesucristo. Mira que estas dos palabras importantes, pudieras hasta subrayarlas, son cruciales. A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Antes de todos esos lugares donde ellos se encuentran, mira las dos formas en cómo Pedro identifica la situación de la iglesia. Expatriados en la dispersión. Expatriados y dispersos. Es la forma en cómo Pedro identifica a la iglesia. Y aquí nos recuerda una realidad que nunca debemos olvidar. Pedro utiliza un lenguaje que los judíos de seguro entenderían. Esto de expatriados, sin patria, esto de dispersos, les recordaba al Éxodo. Les recordaba los tiempos de exilio que ellos han tenido que vivir. Les recordaba el tiempo de estar en Babilonia, de encontrarse en Medo-Persia, de encontrarse rodeados de una población que no adoraban al Dios verdadero y como ellos tenían que servir de luz en medio de las tinieblas de la idolatría. Pero que en medio inclusive de ese lugar, con toda la opresión que Israel vivía, podían disfrutar de la benevolencia, de la gracia y de la bondad del Dios que lo había hecho su pueblo. Ahora escuche bien, porque esa expresión de expatriado disperso le decía que nos recuerda una realidad que nunca debemos olvidar. ¿Qué realidad es esa? La realidad es que tú y yo vivimos en un mundo que no funciona como debería funcionar. Tú y yo vivimos en un mundo altamente hostil a Dios. Vivimos en un mundo altamente hostil a la verdad del Evangelio. Y allí estamos colocados tú y yo, viviendo en un mundo que no es lo que debería ser. Un mundo golpeado por la maldad, por la codicia, por el orgullo, por la violencia. Nos recuerda Pedro, tú y yo no somos ciudadanos de este mundo. Tú y yo no somos ciudadanos de esta tierra. Por lo tanto, es razón suficiente para sentirnos incómodos, para experimentar la incomodidad de mirar la adversidad y la maldad que nos rodea y rogar y pedir que Dios transforme y cambie todas las cosas. Vivimos en un mundo que no funciona como debería funcionar, donde el hambre a veces se convierte en la constancia, donde existe injusticia, donde el pecado lo observamos constantemente. Vivimos en un mundo que está caído, que está roto por el pecado y que en medio de ese mundo caído y roto por el pecado, tú y yo experimentamos momentos de dolor, de aflicción, de debilidad y de angustia. Ese mundo se revela contra nosotros. Pedro le dice a la iglesia, esta va a ser parte de la experiencia de vivir en este mundo caído. Las lágrimas, tarde o temprano, van a bajar de nuestras mejillas. El dolor y la frustración van a tocar a nuestra puerta. La pérdida se va a acercar a nuestro corazón. Tendremos que luchar contra la desilusión, contra el llanto y la tristeza. Tendremos que enfrentar constantemente momentos difíciles y duros en la vida. Ahora, mientras caminamos y vemos las noticias, mientras los periódicos de este país nos gritan y nos dicen que el mundo que vivimos no es el mundo ideal que Dios había preparado, mientras observamos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿cómo vernos en medio de ese mundo caído? Si ese mundo no nos representa, ¿cómo nos miramos en medio de ese mundo caído? Pedro hace algo especial.
No solamente coloca la dosis de realismo pesimista de decirnos el mundo es caído y ustedes no son parte de ese mundo, por lo tanto se va a oponer a ustedes constantemente, sino que les recuerda una realidad altamente esperanzadora. Ustedes son diferentes y eso significa inclusive que para Dios ustedes son distintos y que la clave para vencer un mundo que se levanta contra la fe cristiana y contra el creyente, un mundo roto y golpeado que va a llevar en muchas instancias a afectarnos, un mundo en el cual experimentaremos, como les dije, la pérdida del dolor y el llanto. ¿Cómo agarrarnos y poder enfrentar todo eso en nuestra vida? Pedro les va a decir, recuerden quiénes son ustedes. Recuerden quiénes son ustedes. Parte de mirar la realidad de la iglesia es recordar quiénes son ustedes. ¿Cuál es su identidad? Lo va a hacer en final del verso 1 y el verso 2. Y ahora, esta idea de la identidad es importante porque en nuestra sociedad es un debate candente. ¿Cuál es la identidad del individuo? Déjenme aclarar algo antes de explorar esto bíblicamente. Yo amo ser puertorriqueño. Yo amo mi herencia cultural. Me encanta el arroz con gandules. Me encanta el mofongo. Mi corazón se estremece cuando escucho un cuadro tocar. Me encanta la forma en que celebramos Navidad. Pero una vez la gracia del Señor tocó mi vida y me alcanzó, mi identidad no está dominada por mi herencia cultural. Mi identidad está dada por aquel que murió por mí en la cruz del Calvario. Mi identidad está dada por ese Dios trino que decidió salvarme por su pura gracia y por su puro amor. Antes de puertorriqueño, yo soy cristiano. Soy alguien salvado y cambiado por la gracia del Señor Jesucristo. Y eso es una buena noticia, una muy buena noticia. Mire la forma en cómo él opera. Y Pedro, este pescador que a veces de forma errada pensamos que era rústico y no tenía mucha capacidad, mira cómo en un verso hace toda una estructura trinitaria, recordándonos que tu salvación y la mía es una obra de nuestro Dios trino, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Obsérvalo conmigo, final del verso 1, inicio del verso 2. Le dice, luego de establecer Bitinia, y ahí está la coma, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Déjenme explicar esto un poco por un instante. Aquí están las tres formas o las tres razones por las cuales nuestra identidad descansa en Dios. Número 1, y escúchalo bien, grábalo ahí, ponlo en tu corazón y piensa en esto toda la semana. Tú y yo hemos sido elegidos gracias al previo conocimiento de Dios el Padre. Y esta es una noticia abrumadoramente esperanzadora, porque lo que significa es que el Dios Todopoderoso decidió salvarnos a pesar de conocer nuestra vida pecaminosa. Él decidió amarnos. Es más, decidió amarnos antes y conociendo que viviríamos parte de nuestra vida engañados y ofendiéndoles. Decidió amarnos antes incluso y sabiendo que nosotros le traicionaríamos, que nuestra vida no sería perfecta, que le negaríamos en algún momento. Y aún sabiéndolo, antes de tú y yo nacer, aún él sabiendo cómo nos iríamos hacia otra dirección, cuando él quería encaminarnos en la correcta, aún así decidió amarnos y salir a buscarnos y encontrarnos y volvernos parte de su pueblo para su gracia. Ese Padre que desde la eternidad decidió que tú fueras su hijo e hija. Ese Padre sabe, conoce y entiende todos
los pasillos de tu vida. Te conoce como nadie. Y conociéndote perfectamente desde la eternidad, decidió amarte. Y amarte de tal manera que gritarte y decirte: nada te va a separar y nada va a quitar mi amor por ti. Decidió amarte. No enfrentas este mundo solo o sola. No enfrentas a este mundo que se opone con tus propias fuerzas. No, tienes al Dios creador, al Padre celestial, diciendo desde la eternidad: te amo, eres mi hijo o hija, eres mi pueblo, yo estoy aquí para ti. Yo estoy aquí para ti. Es el Dios de que la eternidad decidió amarnos y querernos. No hay manera como usted le entre ese texto. No importa qué comentario busque, todos te van a terminar, prácticamente todos, diciendo que lo que Pedro se refiere aquí es que antes de tú y yo existir, Dios decidió salvarnos y amarnos por su pura gracia y amor. Fuimos elegidos en el Padre. Y en lo segundo, capítulo, la segunda cláusula: somos o hemos sido santificados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? De manera básica, tu corazón estaba inclinado hacia la maldad. Y para tú poder darte cuenta de la belleza y del amor del Padre, para tú poder darte cuenta de la belleza y de la grandeza del Padre, el Espíritu Santo tuvo que libertarte y romper las cadenas del pecado, transformar tu corazón de piedra en corazón de carne y dirigirte para que puedas ver la belleza del Señor. El día en que el mensaje del Evangelio entró en tu corazón, el día en que ese corazón de piedra se convirtió en un corazón de carne, el día en que el Evangelio logró persuadir y enamorar tu vida hasta el nivel que viste la belleza del Señor, ese día cambiaste de ser un pecador a ser un hijo santificado por el Dios de gloria. ¿Qué significa eso? Que para el ser humano pecador es imposible relacionarse con Dios, porque Dios es santo, pero el Espíritu Santo ha cortado nuestra inclinación constante hacia el pecado y nuestro deseo de pecar, y ha transformado nuestra vida para mucho más que desear pecar, deseemos amar a Dios. Y esa transformación en nuestra vida es vista como el inicio de un proceso largo llamado santificación. Tú y yo empezamos a ser diferentes. Ahora, escucha bien esto. Fue el inicio apenas de una larga jornada que no va a terminar en este lado de la eternidad. Y aquí yo quiero que me escuches. Tal vez muchos de ustedes pelean y sufren con la frustración de estar peleando con su pecado una y otra vez. Y darse cuenta que pareciera ser que quieren vencer, quieren triunfar y constantemente sienten que esa debilidad vuelve a levantarse contra su vida. Tal vez no te das cuenta y quiero que escuchen bien. Frente a esa frustración, tal vez no te das cuenta, pero te garantizo algo. Cada día, cada momento, como hijo e hija de Dios, el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Te está santificando y transformando, capacitándote y empoderándote para poder vivir una vida distinta y diferente. Y te da el poder para poder vivir para gloria y honrar al Señor. Ahora, eso comienza el día en que Él decidió pegarte a Dios y que vieras la belleza y la grandeza del Salvador. No solamente fuimos llamados y elegidos por el Padre, hemos sido santificados por Él, sino que número 3, hemos sido llamados a actuar en obediencia a Él. Y aquí está lo que tu vida, aunque te sientas un poco desilusionado porque sientes que no logras avanzar en la fe cristiana, aquí está el consejo de un pastor sabio como Pedro. Hemos sido llamados a vivir obedientemente para Jesucristo. Miren cómo Él lo dice de manera especial: para obedecer a Jesucristo. Dios nos escogió para ser santificados por el Espíritu y así poder obedecer a Jesucristo, obedecer a nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero si miramos nuestro pecado y nuestra vida,
Observamos todas las luchas que hay dentro de nosotros y miramos adentro todas las batallas que podemos tener. Es fácilmente gritar y decir, qué difícil se me hace obedecer. Qué difícil se me hace obedecer y poder caminar en la línea de obediencia a Dios. Y si te sientes así, déjame decírtelo, yo estoy exactamente ahí contigo. Constantemente me doy cuenta cuán difícil se me hace obedecerte. Hay una gráfica que las mujeres han utilizado en varios diálogos cuando se reúnen en los desayunos de mujeres, que es espectacular. Y la forma en cómo nos damos cuenta de que la gracia del Evangelio está operando en nuestra vida. Y es el hecho de que mientras más consciente me soy de mi pecaminosidad, mientras más consciente me hago de la distancia entre Dios y mi realidad de vida, mientras más consciente soy de la verdad de mi pecado, más consciente me hago de la gracia y del amor salvador de Jesucristo. Y cuando contemplo la inmensidad del anuncio del Evangelio, de un Dios que murió por este pecador tan grande, y veo la belleza de la cruz, soy más consciente de mi miseria y de mi pecado. Y mientras más consciente soy de él, más grande veo la cruz, más bella veo la cruz y más me sorprendo en la gracia maravillosa de mi Salvador. ¿Cómo poder ser obediente a Jesucristo? Pedro contesta rápidamente. No son nuestras fuerzas, no es nuestra habilidad, no es nuestra capacidad. No somos tú y yo con nuestra fuerza bruta, no. ¿Cómo puedo ser obediente? Porque debo serlo. ¿Cómo ser obediente? Somos obedientes, ya que hemos sido rociados con la sangre de Jesucristo. La gracia del Señor nos capacita para poder obedecerle. Ese día de gracia es una de las razones, ese día de rociarnos con la sangre es una de las razones por las cuales tomamos como modo de bautismo el que usted acaba de ver. Incluso el pasaje aquí es espectacular en Pedro, porque Pedro le está diciendo, está casi recordando Éxodo 24. Y mirando a Éxodo 24 le dice a estas personas, y ellos entienden muy bien, Moisés, cuando le leyó la ley al pueblo y le leyó toda la ley completa en Éxodo 24, el pueblo respondió, obedeceremos, estaremos de acuerdo con el pacto. Moisés tomó y roció sangre sobre ellos para advertirle, ya anticipando que la única manera de poder cumplir la ley de Dios no es con nuestros corazones inclinados a la maldad, es con la sangre del sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Es aquel que tomó tu lugar y mi lugar, que soportó que los clavos cruzaran sus manos y aguantaran y cruzaran sus pies. Aquel que soportó que sobre su cabeza se le colocara una corona de espinas. Aquel que aguantó la burla de todas las autoridades alrededor de él. Aquel que podía bajarse del madero porque tenía poder para hacerlo. Aquel que tenía ángeles a su lado, que haría que la tierra y todo el ejército de Roma temblara. Aquel que decidió permanecer en la cruz y mantenerse allí hasta el final, lo hizo para tomar tu lugar y mi lugar, para pagar la deuda de nuestro pecado, para expiar nuestra maldad, para satisfacer la ira de Dios, para colocarse en nuestro lugar y que por medio de su sacrificio tú y yo pudiéramos ser alcanzados por la gracia de Dios y ahora con el poder de su Espíritu caminar en obediencia a ese Dios maravilloso y poderoso que es nuestro Salvador. Poder caminar confiado en lo que Él está haciendo para nuestras vidas. Por eso que la palabra que Pedro va a utilizar aquí para obediencia, para caminar en obediencia delante del Señor. Upakon, el término griego que utiliza Pedro aquí es mucho más que vivir perfectamente. Significa sumisión. ¿Y por qué es importante? Obediencia como sumisión. Porque alguien puede ser obediente, pero solo por los beneficios que puede sacar de ello. Usted conoce muchos empleados que tal vez trabajan como usted. Que espero que usted no sea el jefe, pero si usted no es el jefe, de seguro conoce muchos empleados que odian y detestan a su jefe.
que para nada les agrada el jefe. No saldrían a comer con él. No se sentarían y serían sus amigos, los amigos del jefe. No, ellos detestan y odian al jefe. Si fuera por ellos, el jefe de seguro perdería su trabajo. Pero son obedientes, llegan a tiempo, son puntuales, hacen lo que tienen que hacer. Simple y llanamente porque quieren que el 30, el 15 o al final de semana su cheque llegue completo, sin ningún tipo de problema. Ellos son obedientes, llegan a tiempo, cumplen sus tareas, ganan su sueldo, pero su corazón está altamente levantado y subordinado contra la autoridad que los dirige. Uno puede encontrar gente que moralmente viva de manera impecable y llamativa, y lo ha habido en la historia de la humanidad. Mahatma Gandhi, muchos hombres que han vivido vidas morales atractivas y llamativas, pero su corazón está altamente rebelde contra Dios. A donde Pedro apunta es el corazón de alguien que en su misión ha reconocido que Jesús es el Señor de su vida. Y que como Jesús es el Señor de su vida, desde su corazón han decidido en humildad entregarse y luchar por vivir para exaltar y glorificar a aquel que es su Señor y Salvador. Y esa es una actitud totalmente distinta. No es moralismo, es evangelio obrando en la vida de pecadores. Déjeme culminar mi sermón con la última parte. Pedro hasta aquí, si me ha seguido, Pedro ha dicho, por un lado, el mundo que nos rodea es adverso contra nosotros. Por otro lado, él ha dicho, aquí tienes, esta es tu identidad. De repente nos vemos que hemos sido escogidos y amados por Dios. Nos ha santificado al Espíritu Santo para ver la belleza de Dios. Que hemos llamado a obedecer a Jesús por medio de su gracia y de la sangre que ha transformado nuestros corazones y nos ha hecho sumisos a ese Rey maravilloso. Pero hasta el momento no hemos respondido al dilema como personas escogidas y amadas por Dios, personas transformadas por su Espíritu, y personas que reconocen la soberanía de Dios, viven de lunes a sábado frente a este mundo de adversidad y problemas. ¿Cómo vivimos de lunes a sábado en medio de tanta dificultad? Déjame contarte algo para ir terminando hoy. Recuerdo mi tiempo universitario, estudiar. Parte de los artículos que leí en el departamento de historia fue la historia o el resumen de este pelotón norteamericano que fue apresado por el ejército japonés. Hitler había muerto y en Estados Unidos estaban celebrando prácticamente la victoria ya. Ellos estaban encerrados en un campo de concentración que habían hecho prácticamente un campo de concentración para prisioneros de guerra. No les habían dado comida, apenas un poco de agua. Así que estos soldados llevaban meses enteros recluidos allí. Su piel se encontraba casi pegada a los huesos. Sus barbas largas, la imagen de ausencia de higiene era detectable. Se podía observar al mirarlos. Pero no solamente eso, sino que casi no tenían fuerza para caminar debido a que no habían consumido alimento. Constantemente se burlaban de ellos y les golpeaban. Uno de ellos había estudiado japonés, porque tenía el sueño de irse de misiones para Japón y compartir el evangelio. Y logró desde su poca fuerza escuchar la conversación de radio de un coronel con el pelotón que estaba defendiendo este pequeño campo de concentración. ¿Cuál era la noticia? Hitler había muerto y los alemanes se habían rendido. Los aliados se acercaban a ese campo de concentración y pronto liberarían a los prisioneros, pero que procuraban que ellos no se enteraran de ese mensaje, que si era posible defendieran hasta el final su posición. Este prisionero escucha el mensaje por casualidad de los soldados. Arrastrándose llega a su grupo de amigos que ya eran
apenas unos 8, y les dice, la guerra está terminando. Hitler está muerto. Alemania se rindió. Y nuestro coronel se acerca y está por ahí para libertarnos. Ese día se acercaron y le dieron un poco de comida en unos envases de metal. Tomaron y no quisieron comer. Tomaron sus cubiertos. Tomaron el envase. Comenzaron a golpear y a cantar. A golpear y a cantar, a golpear y a cantar. En las caras arrugadas se les dibujaba un poco de sonrisa. Caras golpeadas por el hambre ahora estaban sonriendo. No tenían mucha elasticidad, mucha fuerza, pero sonreían. Los japoneses molestos empezaron a increparlos, a golpearlos. ¿Por qué celebran? ¿Por qué celebran? Y él les respondió, la guerra ha terminado. Y a pesar de nuestra penuria, nuestro capitán se acerca y pronto volveremos a casa. La guerra ha terminado y a pesar de la penuria, nuestro capitán se acerca y pronto volveremos a casa. Es casi la respuesta de Pedro. Las penurias de la vida están ahí. La guerra el Señor la ha ganado. Pronto Él regresa. Mientras tanto hay fuerza para enfrentar la vida y saber que un día regresaremos a casa. Déjame leerte los últimos versos y cerrar con eso. Mira bien, mira bien. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo en una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita, reservada en los cielos para nosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada, para ser revelada en el último tiempo. Palabra sencilla, Pedro les dice, escuchen bien, porque hay gracia y paz de Dios para ustedes. Ahí están los medios de la gracia de Dios para sostenerlo. Ahí está la gracia y la paz del Señor. Ahí tienen la gracia del Señor operando constantemente. La gracia del Señor operando mientras bautizábamos a Mateo. La gracia de Dios operando ya mismo cuando pasemos a la cena. La gracia y la paz de Dios operando, fortaleciéndonos mientras predico, fortaleciéndonos para poder vivir la vida con valentía y fuerza desde mañana lunes hasta el próximo sábado. Pero no solamente eso, sino que esa fortaleza y esos recursos de la gracia y de la paz del Señor, esos recursos de gracia, como la Escritura, esos recursos de gracia dados por el Señor se unen a una misericordiosa esperanza. Una misericordiosa esperanza. Hemos nacido de nuevo, dice Pedro, gracias a la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para disfrutar de una esperanza que viva y que es real. ¿Qué tipo de esperanza es? ¿A qué Pedro se refiere? Pedro se refiere a la verdad que toda la Escritura va a apuntar. Un día tú y yo estaremos con el Señor por toda la eternidad. Un día tú y yo estaremos con el Señor por toda la eternidad. ¿Quién escucha bien? Pedro sabe que eso es tan grande que no hay manera positiva de responder y explicarlo. Decide utilizar una forma negativa para explicarlo. Nos dice, esa esperanza, iglesia, comunión, no se acaba nunca. Nunca se va a acabar. La esperanza como fuerza que te ayuda a enfrentar la vida nunca se va a acabar. La esperanza de Dios, aún en los momentos de mayor adversidad, puedes contar con la esperanza de Dios. Aún en medio de los fracasos más contundentes de tu vida, puedes confiar en la esperanza de Dios. Nunca se acaba. No se echa a perder. No importa mis malas decisiones, no echo a perder la esperanza de Dios. No importa las malas decisiones de la iglesia, no se echa a perder la esperanza de Dios. Tampoco se marchita. Tú y yo perdemos nuestra pasión. Domingo estamos arriba, ya miércoles estamos abajo, sin deseo de ir a la iglesia, sin deseo de orar y de leer la Escritura. Y tal vez viernes pasa algo y subimos un poco. Y el sábado nuevamente estamos en el suelo y empezamos a luchar con si ir el domingo a la iglesia o no.
Pero aquí está la esperanza de Dios, se mantiene con el mismo esplendor y la misma belleza. Nunca se marchita, nunca pierde su auge, nunca pierde su belleza, nunca pierde su esplendor. Por eso te invito a agarrarte de esa esperanza maravillosa para que puedas observar que el auge, el amor y la misericordia de Dios, sus recursos de gracia están ahí disponibles para que día a día puedas caminar en medio de toda la adversidad que estás enfrentando, en medio de toda la adversidad que tú puedas estar experimentando. Que en medio de esa adversidad nos invita entonces a participar de su gracia y de su bondad maravillosa y poderosa.